Somos muchos los que no hemos conocido la faceta como futbolista de Diego Armando Maradona. Hemos conocido la de entrenador, una faceta seguro mucho menos exitosa y no sé si igual de polémica. Alex Zainos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Luis, ¿qué tal? Alex Zainos es uno de los autores del libro traducido al español, digo el título, Crecer sin Maradona. Voy a dejar que tú lo digas en valenciano porque probablemente yo no lo pronuncie tan bien como tú. Créixer sense Maradona. ¿Por qué? Sin haber visto jugar a Diego Armando Maradona, aparece Maradona como elemento principal del título de ese libro. Precisamente por eso, porque las generaciones en el fútbol, las generaciones de aficionados se distinguen entre lo que has visto y por lo que no. Es decir, si hablamos con los que nos precedieron, tanto yo creo que a ti como a mí, que compartimos generación más o menos, podremos decir que vimos el cabezazo de Zidane en una final del Mundial, podemos decir, en mi caso que soy de aquí, de Valencia, el valenciano que vi fallar a Pellegrino un penalti que nos negó por segunda vez consecutiva una Copa Europa. Y también tenemos que escuchar de nuestros mayores eso de, vosotros veréis lo que veréis, pero nunca habéis visto jugar a Diego Armando Maradona. Entonces los debates ahí ya llegan a un punto muerto, ¿no? No podemos rebatirles esos, y de ahí nació un poco la idea o está el germen de este libro, de contar el fútbol después de grandes astros como Maradona, también llevándolo un poco a mi terreno, al terreno local, de Mario Alberto Kempes, que es el que dicen nuestros mayores, los que lo vieron jugar, que fue el mejor jugador del mundo que ha pasado por Valencia. Predominan, por tanto, las figuras argentinas, ¿no? En el libro. ¿Está motivado por el nombre, es decir, por ese título, por el título que hace referencia a Diego Armando Maradona, o es simple predilección por aquello de Argentina, por Sudamérica, por lo que está más allá del charco? No, bueno, la verdad es que yo creo que es algo circunstancial. Más que nada, en el libro hablamos de nuestros referentes, de los que no están y los que sí que conocimos. Y bueno, trayéndonos un poco otra vez a nuestro terreno, es indudable que si hablamos de referentes actuales está Leo Messi. Y si vamos a los de nuestra infancia, yo recuerdo los caños de Aimar en Mestalla, recuerdo una vez, como escribo en el libro, cuando Roberto Fabián Ayala, que a nosotros nos decían, teníamos su cromo y nos decían que era el mejor central del mundo. Lo recuerdo en venir a visitar mi pueblo una vez. Entonces, inevitablemente sí que hay otros nombres, hay muchos otros nombres en el libro. Está el de Luis Aragonés, aparece por ahí el penalti de Roberto Baggio, gente que ha aparecido en nuestra infancia y que nos ha marcado una manera de ver el fútbol. Pero es verdad que hay una conexión argentina evidente, porque tanto como los autores del libro, que tenemos todos 20 y tantos años, como mucha gente de nuestra edad, sus referentes están plagados de aquello, ¿no? Del fútbol argentino, es verdad. Y para quien quiera recordarlo, o para quien quiera adentrarse en el fútbol regional, en el fútbol local, en el fútbol más modesto, que muchas veces, desafortunadamente, los grandes medios de comunicación pasa desapercibido, también hay un hueco, un espacio para el fútbol valenciano. Sí, hay un capítulo que se llama Polvo y Barro, y está dedicado a eso precisamente, al fútbol del pueblo, al fútbol que los viejos se acercan a ver en su pueblo, y aquel que era el único referente hace muchos años, cuando no estaba la televisión y cuando el fútbol simplemente era ese hecho colectivo de acercarse a ver al equipo del pueblo, al equipo del barrio. Y los ídolos eran como mucho más cercanos, ¿no? Era esa gente que tú veías ahí en el bar del pueblo y que luego iban a jugar iban a jugar el domingo y comentabas con ellos. Precisamente estaba leyendo también otro libro que se llama Balada del Bar Torino, dedicado aquí en Valencia, que también recuerda un poco eso. Cuando los ídolos de Mestalla en los años 50, la delantera eléctrica, por ejemplo, pues pasaba por el horno del barrio y la gente se relacionaba con ellos. Es verdad que nosotros ya hemos vivido un mundo del fútbol que circula entre dos esferas, ¿no? Una es la nuestra, de los aficionados, y otra la de los futbolistas, que están como en otro planeta. De momento está exclusivamente en valenciano, pero vamos a poder también, si todo va bien, ojalá leerlo en castellano. Alex, que muchísimas gracias por haber atendido la llamada del vestuario y, por supuesto, mucha suerte con tu libro. Muchísimas gracias a vosotros. Crecer sin Maradona, un abrazo. Un abrazo, gracias.